Hola, mi nombre es María Camila Bella y el día de hoy voy a hablar acerca del Frente Nacional. El Frente Nacional fue un fenómeno político que abarcó el periodo comprendido entre 1958 y 1974, es decir, 16 años. Este se caracterizó por el reparto del poder central y territorial entre los partidos liberal y conservador. Antes de todo, cuando a mediados del siglo XIX, entre 1840 y 1860, se forman en Colombia los partidos liberal y conservador, ambos, que eran en su esencia liberales, fueron marcados en su totalidad por los mismos hechos políticos y por los mismos vientos doctrinarios internacionales. Así que lo que era una Europa, un enfrentamiento entre la clase obrera y la clase capitalista en Latinoamérica, o para ser más específica, aquí en Colombia, el enfrentamiento era entre artesanos y los grandes exportadores e importadores, quienes eran aliados a los grandes latifundistas. Ello dio paso a que los artesanos se organizaran en las llamadas sociedades democráticas. Los liberales se plegaban a estos sectores de una manera demagógica, ya que les representaba poder político para así enfrentarse a los conservadores, enraizados en formas atrasadas de producción. Estas contradicciones generan una serie de conflictos políticos, los cuales se intentan resolver por medio de las armas, participando ambos partidos en guerras civiles que dominan el panorama a partir de 1840. El bipartidismo en Colombia concierne al periodo de dominio político que tuvieron los dos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, desde finales de la década de 1840 hasta el 2002, cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia de la República. Durante el siglo XIX, el bipartidismo liberal conservador estuvo enmarcado tanto en Colombia como en otros países de América Latina, por las mismas problemáticas que son los grupos de comerciantes, las masas de indígenas y de esclavos sin libertad jurídica y sin representación política, artesanos, propietarios de medios e intelectuales, para los cuales el liberalismo fue o pretendió ser la representación política a través de la implantación de las doctrinas del libre comercio, la abolición de la esclavitud, la circulación de la propiedad territorial, la secularización del Estado. Bueno, por su parte, el conservatismo, que se representó como el partido del orden, de la defensa de la civilización contra la barbarie representada en los cambios, se alineó en el marco de un gran debate en el mundo occidental al lado de la Iglesia Católica, la cual detentaba gran parte del poder político. En búsqueda de una fórmula alternativa para solucionar el conflicto, se produjo el golpe militar del 13 de julio de 1953 con el apoyo de diversos sectores, a partir de la cual el general Gustavo Rojas Pinilla asume el poder. Esta dictadura surgía como una respuesta a una profunda crisis y las fuerzas que auspiciaron la salida militar a la misma. El golpe militar expresaba un generalizado anhelo de alcanzar la paz y establecer las libertades. Aquí se da el Pacto de Benidorm. Se desarrolla en un momento histórico que se encuentra enmarcado en los cambios que trajo consigo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, las cuales dejaban a un lado los partidos tradicionales, habiendo sido ellos quienes los promovieran
eh, para que tomara el poder e intentaran pues solucionar la crisis en la que se había sumergido el país después de todos los sucesos del 1948. Lo que buscaban ambos partidos era que la salida militar lograra la pacificación del país. Una vez ya alcanzado esto, se supondría que regresarían a los cuarteles y devolvieran al país en total calma. Pero estas expectativas se fueron diluyendo progresivamente en la medida en que la dictadura fue mostrando en que la dictadura se fue mostrando cada vez mayor. Sus aspiraciones de autonomía frente a los partidos tradicionales y de perpetuarse en el poder. El 10 de mayo de 1957, día de la caída del general Gustavo Rojas Pinilla, toma el mando la Junta Militar, nombre que se le dio al grupo de militares que se comprometieron a gobernar hasta el año de 1958, fecha en la que se suponía que finalizaría el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Y se produce un acuerdo entre los dirigentes de los partidos para lograr que el país se conduzca a través de la democracia representativa. Bueno, los antecedentes de estos hechos son: el 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en plena calle y tras la muerte del caudillo popular se suceden manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades del país y con mayor intensidad en Bogotá. En este se produce un estallido colosal de cólera anárquica de vastas proporciones. Este hecho es mayor conocido como el Bogotazo. Si bien fue un fenómeno urbano, sus consecuencias se trasladaron rápidamente al campo, donde se comenzaron a generar los primeros movimientos guerrilleros que progresivamente adquirirían un carácter permanente. Ante esta crisis y en búsqueda de una fórmula alternativa para solucionar el conflicto, se produjo el golpe militar del 13 de junio de 1953 con el apoyo de diversos sectores, a partir de la cual el general Gustavo Rojas Pinilla se asume el poder. El golpe militar expresaba un generalizado anhelo de alcanzar la paz y pues también de restablecer las libertades. El culpable o el autor intelectual de este magnicidio nunca apareció, pero pues según la opinión pública desde el primer momento se señaló a los sectores extremistas que rodeaban a Laureano Gómez, quienes, temerosos de una victoria electoral de Gaitán, recurrieron cobardemente a contratar a un criminal para que lo asesinara. Ospina Pérez llamó a los liberales moderados a integrar su gabinete y organizó una comisión investigadora de los hechos, la cual con el tiempo llegó a la conclusión ante el desencanto y la falta de crédito de la Generalidad de que el pistolero Juan Roa Sierra, un desempleado de la afiliación conservadora, había actuado por cuenta propia. Mas si la calma tornaba en la capital en medio de los acuerdos entre las cúpulas libero-conservadoras, los llanos colombianos se encendieron. Muerto Gaitán, los líderes rurales del liberalismo, asediados y asesinados por pájaros y por los chulavitas, que eran los motes de los grupos paramilitares conservadores, consideraron que las soluciones políticas estaban cerradas y se levantaron en armas formando columnas guerrilleras. Bueno, estas agrupaciones armadas, que se llegaron a sumar a más de 60.000 hombres,
en los departamentos de Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Huila, Caldas, etc. Se sumaron los destacamentos del PSC, sobre quienes más se pronunciaba la campaña del terror oficial. Junto a otros comandantes guerrilleros, como el Charro Negro, Víctor Merchán, comenzó a destacarse un joven militante comunista de origen campesino, Pedro Antonio Marín Gómez, quien asumió el seudónimo de Manuel Marulanda Vélez, un dirigente sindical torturado y asesinado por los órganos de seguridad colombianos. Bueno, ¿cuáles fueron las causas políticas? Primero, la existencia de un sistema político, el Frente Nacional, que excluía o que dificultaba la existencia de movimientos o partidos diferentes pues a los partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Este sistema ya no existe y el actual sistema político y la Constitución del 91 permiten una mayor libertad de participar en la política y acceder al poder, claro está, cumpliendo las reglas establecidas. Bueno, las causas económicas fueron la pobreza de la gran parte de los colombianos. Causas sociales fueron mucha desigualdad económica y también la exclusión de ciertos grupos o clases como la de los indígenas, los afrocolombianos y entre otros. Bueno, todos los problemas mencionados giraron en torno al desarrollo del Frente Nacional, dejando para la vida política colombiana una serie de rasgos que pues no se han podido eliminar. Temas que encuentran su origen o su mayor desarrollo en el pacto bipartidista y que se han convertido en obstáculos para la instalación de una verdadera democracia en la que quepan todos los sectores y en la cual se debatan los temas de interés nacional con base en argumentos sin necesidad de recurrir a insultos personales o de descartar de plano la posición del otro en razón al origen ideológico, omitiendo del análisis el contenido de sus palabras. Bueno, la guerra entre partidos dio paso a la enemistad de los sectores sociales entre la represión estatal y la radicalización de las guerrillas nacidas en los 60 en pleno Frente Nacional. Se engendró la violencia que hoy en día azota al país.